Hola Christ Fellowship, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Esperamos que este mensaje que vas a escuchar sea de bendición para tu vida. Y si lo es, queremos que tú consideres hacer dos cosas. Primeramente, comparte este mensaje con alguien que necesita escuchar las buenas nuevas de Cristo Jesús. Y por segundo, si este ministerio es una bendición a tu vida, queremos que tú consideres dar a este ministerio. Es muy fácil, puedes ir a cfmiami.es/dar y dar tu ofrenda de esa manera. Pero en este momento, saca tu Biblia, algo para escribir, y espero que este mensaje sea de bendición para tu vida. Hola a todos, bienvenidos nuevamente al mejor día de la semana. Quiero recordarles que la iglesia es la esperanza para este mundo. Y quiero que hoy nos hemos reunido como iglesia a celebrar que Jesús resucitó. Y de esa manera quiero que todos nos pongamos hoy en pie y le vamos a dar un gran aplauso a nuestro Dios de los cielos. Así que también quiero darle la bienvenida a cada campus, en cada casa, en cualquier parte del mundo donde nos están viendo. Y hoy vamos a continuar en nuestro episodio de nuestra gran serie que se llama Una familia que confía. Quiero decirles que la iglesia es la esperanza ¿para qué? Para este mundo. Así que vamos a ir al libro del Génesis, por favor. Todos vamos a la escritura y vamos a ir al libro de Génesis y vamos a leer el capítulo 15 del verso del 1 al 4. Dice la palabra del Señor. Después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Y Abraham dijo: oh Señor Dios, ¿qué me darás puesto que estoy sin hijos y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco? Dijo además Abraham: he aquí no me has dado descendencia y uno nacido en mi casa es mi heredero. Pero he aquí que la palabra del Señor vino a él diciendo: tu heredero no será este, sino uno que saldrá de tus entrañas. Él será tu heredero. Así que voy a pedir también que vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor Dios de los cielos, te damos gracias por este momento. Gracias, Padre, por ayudarnos, Señor, a tener este espacio como iglesia para poder edificarnos en ti. Por eso ruego que seamos esta mañana más que oidores, hacedores de tu palabra, Señor. Que el mensaje tuyo, Señor, pueda llegar a muchos corazones, pero más que eso, Señor, nuestras vidas puedan ser transformadas por medio de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Muy bien, el libro del Génesis es una conversación entre Dios y Abraham que revela la gran promesa de bendición de Dios para Abraham y para toda la humanidad. Así que de acuerdo a esto hemos titulado nuestro sermón Una familia que confía en Dios y sus promesas. A mí me encanta la vida de Abraham porque Abraham era un hombre que cuando Dios lo visitó y habló con él, literalmente le dijo: Abraham, tienes que salir afuera. Abraham, tienes que dejar lo conocido. Abraham, tienes que dejar tu zona de confort y tienes que salir y dejar tu familia y tienes que dejar muchos de tus recursos. Y además, quiero que vayas a un lugar que yo te mostraré. Ni siquiera le dijo a Abraham hacia dónde lo iba a llevar. Yo he entendido que cuando Dios nos quiere sacar de un lugar y llevarnos al lugar que Él ha preparado para nosotros, no nos va a dar los detalles, porque durante el camino nuestra fe se encargará de los detalles. Porque el caminar con Dios se trata de fe. Quiero volver a repetir esto. El caminar con Dios se trata de ¿qué? Se trata de fe. Así que quiero con esto decirles que mi nombre es Jorge Pinzón y hago parte de la iglesia Christ Fellowship a nivel global. Soy actualmente el pastor en Bogotá y quiero decirles que Bogotá es una de las ciudades más altas sobre el nivel del mar. Pero también quiero decirles que Bogotá es una de las ciudades más altas en pasión por Jesús y el querer avanzar el reino de los cielos. Así que tengo 2 hijos, mis hijos se llaman Mateo y Sara, y por más de 20 años me acompaña una extraordinaria mujer, la cual Dios me ha concedido para estar en el matrimonio con un propósito, y el propósito es reflejar
la gloria de Dios. Además de eso, nos acompaña durante estos últimos años Bol y Scott. Bol y Scott son nuestras mascotas. Muy bien, entonces estamos hablando en nuestra serie de cómo vamos a caminar en este año 2023. Y yo les voy a decir cómo vamos a caminar en este año 2023. Vamos a caminar confiando en las promesas de Dios. Este año vamos a caminar por fe. Este año vamos a caminar en las promesas de Dios y vamos a caminar por fe porque tenemos un Dios que llama, que promete y que cumple. Esto me hace acordar en una ocasión que hubo un gran incendio y prendió de un momento a otro fuego una casa. Así que la casa estaba ardiendo. La casa se encontraba con bastante calor, con bastante fuego y no había por dónde entrar, pero dentro de la casa había un niño. Y el niño estaba ahí dentro de la casa pidiendo ayuda y todo el mundo estaba pendiente de esto y nadie se atrevía a entrar a la casa por el calor y las llamas que estaba haciendo en este momento. Así que de pronto entre la multitud alguien dijo, ¿quién se va a atrever a entrar a ese lugar? ¿Quién se va a atrever a entrar dentro de esa casa? Y alguien dentro del público dijo, yo lo haré. Así que este hombre entra y todo el mundo le abre espacio y a medida que iba entrando, el hombre iba consumiendo su entrada hacia la casa. Y alguien preguntó, ¿por qué pueden confiar que ese hombre va a sacar a este niño? Pero también alguien le respondió y le dijo, primero, ¿no lo ve que es grande y fuerte? Segundo, ¿no lo ve que es un bombero? Él tiene la experiencia suficiente. Pero lo mejor que pudo haber pasado, lo que nadie se esperaba, es que este hombre era el padre de ese niño. Exactamente es lo mismo con Dios. Porque mucha gente se puede preguntar por qué Dios va a cumplir sus promesas, por qué Dios por qué Dios me va a bendecir, por qué Dios me va a bendecir grandemente. Por una sencilla razón. Dios es experto. Dios es el más poderoso sobre toda la tierra y sobre todo porque Dios es nuestro Padre. ¿Cuántos creen que Dios es nuestro Padre? ¿Cuántos creen que Dios es nuestro Padre? Muy bien, entonces, así que la pregunta es, ¿por qué Dios va a bendecir a Abraham y a su familia? Sencillo, por una sencilla razón, para que todas las familias de la tierra alcancen la bendición de Dios. Y para esto quiero traer una idea principal. La idea principal que traemos en la mañana de hoy, que quiero que quede muy bien en ustedes, la idea principal es que confiando en las promesas de Dios, confiando en las promesas de Dios, tendremos la certeza de su cumplimiento. Repito, confiando en las promesas de Dios, tendremos la certeza de su cumplimiento. Ahora, ¿cómo Dios va a bendecir nuestra familia? Escribe como punto número 1. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a construir un legado de confianza en Dios para nuestra familia que permanezca en el tiempo. El texto comienza diciendo, no temas. Yo soy un escudo para ti y tu recompensa será muy grande. Ahora, si nos damos cuenta, Abraham, siendo el padre de la fe, era también un ser humano que tenía miedos, que tenía inquietudes, que tenía incertidumbres. Eso significa que en nuestra vida es normal sentirnos abrumados en medio de inquietudes. ¿Tenemos fe? Sí. Somos hombres y mujeres de fe, pero la vida es difícil, hermanos, y vivimos situaciones donde muchas veces nos vemos impotentes, limitados. Recuerden que somos personas frágiles, somos personas imperfectas y muchas veces solamente nos queda una sola razón, de ir a Dios y rogarle que nos ayude, con la certeza de que vamos a estar firmes por la gracia
de Dios. Así que el texto dice, no temas. ¿Alguien ha tenido miedo aquí alguna vez? ¿Tienes miedo en tu corazón? ¿Miedo de una enfermedad? ¿Miedo de una crisis económica? ¿Miedo de una inflación? ¿Miedo de que nuestros hijos pierdan la fe? ¿Miedo de que como familia tomemos de pronto decisiones equivocadas? Y hoy les voy a decir algo. Hoy vamos a entregar esos miedos y vamos a confiar en Dios y sus promesas. Así que tal vez los temores no puedan desaparecer, pero vamos a tener confianza, vamos a tener sabiduría y coraje para enfrentar esos miedos y los vamos a vencer creyendo en las promesas de Dios y por la gracia de nuestro gran Dios. Proverbios 3:5 dice, confía en el Señor de todo tu corazón. Tenemos que aprender a confiar en el Señor, hermanos. Tenemos que aprender a confiar plenamente en nuestro gran Dios. Estamos hablando de una confianza plena de todo corazón. No es una confianza en mí, no es una confianza en mi capacidad, no es una confianza en mi autosuficiencia. Nuestra confianza debe estar plenamente en Dios. Nuestra confianza debe estar firme, así que tenemos que confiar plenamente en el Señor en tiempos buenos, pero también en momentos difíciles. ¿Te has preguntado alguna vez qué pasará cuando tú mueras? ¿Sabían una cosa? ¿Sabían que tú y yo vamos a morir? ¿Sabían una cosa? ¿Sabían que en 50 años, todos los que estamos acá, todos los que están afuera, todos en 50 años ya no estamos acá? Tú vas a morir. 50 años, la mayoría de los que estamos acá, o bien sea que el Señor haya venido por su iglesia, o bien sea que nosotros partamos para con Él. Pero en 50 años, ninguno de los que estamos acá ya estamos en esta tierra. Así que me encanta lo de Abraham, porque Abraham se preocupó por pasar un legado. Abraham se aseguró que antes de morir, él entregaría un legado a sus hijos y ellos a los hijos de sus hijos. Hermanos, somos descendientes de Abraham por la fe. Así como Abraham se dedicó a cuidar e instruir a su generación, así también nosotros debemos saber que cuando Dios nos permita descendencia, debemos cuidarles y debemos instruirlos en el Señor. Deuteronomio 6:6 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás ¿a quién? A tus hijos y hablarás de ellas estando en ¿dónde? En tu casa y cuando andes por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Tú tienes fe? Pregunto, ¿tú tienes fe? ¿Tú tienes fe en las promesas de Dios? ¿Confías en las promesas de Dios? Vamos, ¿tú confías en las promesas del Señor? Ahora pregunto, ¿confías en Dios aún en los momentos difíciles? Porque todos tenemos momentos difíciles y vamos a tener momentos difíciles, pero ¿tú confías en Dios en los momentos difíciles? Ahora quiero decirte esta cosa, que estas palabras tienen que estar primeramente en tu corazón y luego tienes que atesorarlas y luego tienes que valorarlas para luego sí poderlas pasar. Para pasar este legado, efectivamente, se requiere que tú prediques con tu ejemplo. Hermanos, ¿cómo es de absurdo pedirle a un hijo que crea lo mismo que yo no creo o lo que yo no creo? Que confíe en lo mismo que yo no confío, que viva de una manera que yo no estoy dispuesto a vivir, que aprecie lo que yo no aprecio. Hermanos, qué difícil es pedirle a un hijo que perdone mientras yo no estoy dispuesto a perdonar, ni a él, ni a su familia, ni siquiera a las personas que están alrededor de nosotros. Es difícil pasar esto si primero no está en nuestro corazón. Escuchen bien, si no está en tu corazón el orar, el leer la palabra, si no está en tu corazón venir a un grupo pequeño, si no está en tu corazón ir a la iglesia, amar la iglesia, servir en la iglesia, si no está en tu corazón amar al prójimo,
al estar en un alcance de la comunidad, ¿cómo le vamos a exigir eso a nuestros hijos si esas cosas primero no están en nuestro corazón? Así que debemos pasar el legado a nuestros hijos, tal como el Señor lo hizo para con Abraham y tal como Abraham le enseñó eso a los hijos y ellos a los hijos de sus hijos. Así que debemos pasar ese legado a nuestros hijos tal como lo vemos en Abraham, de poner toda nuestra confianza en Dios, porque Cristo es nuestro escudo, nuestra ayuda y nos va a bendecir con grandes promesas. Quiero que recordemos lo que hemos visto. Recordemos que vamos a confiar en Dios, que vamos a construir un legado. Y mientras tanto estamos construyendo, escribe como punto número 2, Dios nos responde a nuestras dudas con grandes promesas. Repito, Dios responde a nuestras dudas con grandes promesas. Verso 2 dice lo siguiente. Abraham le respondió, oh Señor soberano, ¿de qué sirven tus bendiciones si ni siquiera tengo un hijo? Ya que tú no me has dado hijos, Eliezer de Damasco, un siervo de los de mi casa, heredará toda mi riqueza. Es como si Abraham dijera, ¿para qué bendición si no hay familia? ¿De qué sirve la bendición si no tengo un hijo a quien heredar? Es digno de imitar la sinceridad sin miedo que tuvo Abraham ante el Señor. El Señor sabía que en el corazón de Abraham habían preguntas. Y por eso el Señor le dice a Abraham, no temas, yo soy tu escudo, tu recompensa será grandemente. Y luego eso le afirma, lo que dice en el verso 4, un hijo tuyo será el que te heredará. Hermanos, muchas veces Dios declara una promesa con tanta seguridad que creemos que pudiera ser y se cumpliría de inmediato, pero en este caso no es así. Para que se cumpliese esa promesa iban a pasar 15 años después para que ese cumplimiento de esa promesa. Así como Abraham tenía incertidumbre de la promesa, nosotros tenemos estas mismas dudas porque tenemos que aprender, hermanos, a esperar las promesas del Señor en su tiempo. Ahora, mientras tanto, ¿qué debemos hacer? Escribe como punto número A del literal 2. Como familia, debemos confiar en las promesas del Señor. Como familia, ¿qué? Debemos creer que las promesas de Dios, como familia debemos confiar en las promesas del Señor. Verso 5. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puede contar. Y le dijo, así será tu descendencia. El Señor le mostró de una manera simbólica a Abraham la grandeza de sus promesas. En otras palabras, Dios le dice a Abraham, ven Abraham, sal fuera. Y él lo que le dijo fue, Abraham, mira a los cielos, Abraham, cuenta las estrellas. Vamos, cuenta las estrellas si las puedes contar. Así será tu descendencia, Abraham. Así será tu descendencia. Hermanos, las estrellas del cielo muestran cuál enorme iba a ser la cantidad de descendientes que Dios le iba a entregar a Abraham. Y esos descendientes serían espectaculares. Pero lo que me asombra y lo que más me encanta es que de esas estrellas habría uno que sería la estrella resplandeciente de la mañana, que es lo que dice Apocalipsis 22, dice, yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana, nuestro Cristo. Nuestro Cristo está ahí. Me encanta lo que dice el Salmo 19, que dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Dios le mostró a Abraham una promesa y de una gran descendencia que no podía ser contada, en la que nosotros, hermanos, tú y yo, en la que nosotros somos incluidos. ¿Saben por qué? Porque somos hijos de Abraham por medio de la fe. Ahora vamos a escribir como lateral punto B, y por eso como familia tenemos que entender que debemos creer en las promesas de Dios porque son nuestra mayor bendición. Dice el verso 6,
Y Abraham creyó en el Señor y lo consideró justo debido a su fe. Hermanos, Dios le prometió a Abraham una promesa. Él creyó y recibió justificación. Por tanto, la justificación por la fe de Abraham está llena de promesas. Eso quiere decir que Abraham es perdonado. Eso quiere decir que Abraham es libertado de la condenación eterna. Eso quiere decir que Dios es su Dios. Eso quiere decir que Dios tiene para Abraham grandes promesas, grandes bendiciones, tanto aquí en la tierra, pero que también allá en la ciudad celestial, Él tiene una herencia, tiene una vida eterna, eterna, eterna juntamente con Cristo. Eso quiere decir que si tú también pones la fe en el Hijo de Dios, entonces también serás heredero de Abraham. Y estas promesas que le fueron a Abraham también son para nosotros. Eso quiere decir que tus pecados son perdonados. Eso quiere decir que tú eres libre. Eso quiere decir que tú al morir en esta tierra vas a salir de aquí y vas a encontrarte con mi Cristo, porque tendremos vida eterna en Cristo Jesús por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Así que la pregunta sería, ¿qué necesitas para alcanzar esta promesa y esta bendición? La respuesta es la misma que la de Abraham, la obediencia total a Dios. La Biblia dice que el que oye y cree que Jesús es el Hijo de Dios, tiene vida eterna. Hermanos, Dios nos entrega a Jesucristo en la cruz. Dios entrega a Cristo en la cruz del Calvario como un regalo, o como el regalo más extraordinario, para que tú y yo podamos recibir la vida eterna. Hermanos, no hay nada que se compare con semejante bendición. Aunque Abraham creyó que Dios le iba a entregar la tierra prometida, nosotros, como hijos de Dios, creemos que tenemos una ciudad celestial. Dios le entregó a Abraham un hijo prometido. Nuestro Dios nos ha entregado un hijo como Salvador del mundo. Eso quiere decir que si tú y yo creemos que Jesús es el Hijo de Dios, que nosotros tenemos una ciudad celestial, más tarde en el futuro, usted y yo alcanzaremos también la justificación por medio de la fe. Eso quiere decir que nuestra mayor bendición, hermanos, es estar en Cristo. Eso es lo que tú y yo debemos entender, que por eso nos hemos reunido hoy en este lugar, para que nosotros podamos creer que la fe del Hijo de Dios nos justifica, y eso quiere decir que usted y yo tendremos vida eterna en Cristo Jesús. Y es interesante, hermanos, y me encanta esto, es interesante que luego que Abraham creyó, hizo una pregunta al Señor. Y él le dijo, verso 6, oh Señor Dios, ¿cómo puedo saber que la poseeré? Abraham no tenía ningún título de la propiedad. ¿Qué tenía Abraham? Solamente una promesa. Y pregunto, si el padre de la fe tuvo duda, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? Si el padre de la fe tuvo duda, ¿cuánto más nosotros? Y esto es lo que pasa muchas veces. Tenemos fe, le creemos a Dios, pero al salir de la iglesia nos entra la duda. Quizás nosotros oramos, quizás nosotros leemos la Biblia, quizás nosotros nos llenamos de fe y salimos de un sermón llenos, emocionados de fe, pero día tras día nos entra la duda y comenzamos a decaer. Hermanos, quiero que quede esto claro, y te quiero dejar algo claro el día de hoy. Hermanos, el que está prometiendo es Dios. Y no puede haber un mínimo de duda. Solo cree, hermanos, y verás la gloria de Dios. La Biblia dice que todo es posible en Cristo Jesús. Y si tú crees, verás la gloria de Dios. Dios cumplirá sus promesas, porque el fiel es el que lo prometió. Los pactos de Dios son confiables. ¿Saben por qué? Porque Él es confiable, Cristo es confiable, Dios es confiable. Así que en Cristo encontramos el cumplimiento definitivo de la promesa de Dios a Abraham. En Cristo encontramos que Él es la simiente. En Cristo encontramos que Él es la morada eterna. En Cristo encontramos que Él es una nación apartada para Dios. Y lo que más me encanta es que en Cristo la bendición de la salvación está disponible para todas
para todas las familias de la tierra. Así que, por último, escriba como punto número 3, Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. La fe de Abraham es sencilla y también profunda. Él creyó la promesa de Dios, convencido de que Dios era fiel a su palabra. Y a ojos de Dios, esta fe es contada como justicia. Esta fe a Abraham le fue contada como justicia. Así debe ser nuestra fe, sencilla y profunda, que Dios cumplirá sus promesas en Cristo Jesús. Y 2 Corintios dice lo siguiente, 1:20. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén por medio de nosotros. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Todas las promesas de gozo, todas las promesas de bondad, santificación, salvación, comunión, esperanza, glorificación que Dios hizo tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento son posibles en Cristo. Todas, no hay ni una que se quede por fuera. Todas son posibles en Cristo. Cristo es el cumplimiento de la promesa de un Dios que iba a mandar a su Hijo a morir por nosotros. Así que no hay ninguna duda, hermanos, de que Dios cumplirá sus promesas. Ninguna promesa de hombre está garantizada, ninguna, solamente las promesas que están escritas en la palabra del Señor, que son sí y amén por medio de nosotros para la gloria de Él. Pero las promesas de Dios tienen un sello, y es ese sí y es ese amén en Cristo. Dios va a cumplir lo que ha prometido, porque sus promesas nunca fallan, nunca fallan. Las promesas de Dios nunca fallan, y lo que Dios ha prometido, Él lo cumplirá. ¿Y qué Dios prometió a Abraham? ¿Qué fue lo que Dios le prometió a Abraham? A veces hablamos que Dios le dio promesas a Abraham, a veces creemos que Dios nos dio la capacidad de entender lo que hizo Abraham, pero yo quiero resumir qué fue lo que Dios le dio a Abraham, cuáles fueron las promesas que Dios le dio a Abraham y cómo se cumplieron. Dios le prometió a Abraham una descendencia. Dios le prometió a Abraham una tierra. Y además, me encanta esto, que Dios le prometió a Abraham que yo seré su Dios. Eso me encanta. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Y lo que más me encanta es que Dios mismo es la garantía de esa promesa. Una visión que cambió el pensamiento de Abraham. Dios le dijo a Abraham, Abraham, no mires más tu cuerpo viejo. No mires más tu esposa estéril. Abraham, mira las promesas de Dios, porque así será tu descendencia. Yo no vi, hermanos, yo vine de lejos hoy. Nosotros vinimos de muy lejos para decirte este día, no mires más tu enfermedad, no mires más tu cuenta bancaria, no mires más ese hogar amargado, no mires más los imposibles, mira las estrellas, mira las estrellas, mira las promesas de Dios que son esas estrellas, porque esas estrellas están en el sí y en el amén para la gloria de Dios. Mira esas promesas, hermanos, esas estrellas son posibles en Cristo Jesús. Hermanos, ya no camine más por vista. No es lo que tus ojos vean, no es lo que tus oídos oigan, no es lo que hay en tu corazón. Es lo que diga el Espíritu Santo por medio de nuestra palabra que está escrita para la gloria de nuestro Dios. Al creer en Cristo, hermanos, como nuestro Salvador, fuimos hechos hijos de Dios y pasamos a ser parte de su familia. Así que, hermanos, esta es la base de nuestra herencia. Pues todas las demás promesas son el resultado de esta relación. Si Dios dice que Él cuidará de nosotros, si Dios dice que todos los días Él estará al lado de nosotros, si Él dice que Él suplirá todas nuestras necesidades, si Él dice que Él es nuestra fortaleza, hermanos, simplemente debemos creerlo. ¿Por qué razón? Porque todo lo que sale de la boca tiene el poder para cumplirse. Ahora, si Dios dice, yo he prometido vida eterna, hermanos, Él la dará.
Si Dios dice que Él ha prometido bendecirte, puedes estar seguro que Dios te va a bendecir. Si Dios promete el Espíritu Santo, Él te lo va a dar. Si Él ha prometido darnos arrepentimiento, si Él ha prometido darnos fe y si Él ha prometido vida eterna, podemos estar confiados que el que dijo lo hará, porque Dios nunca falla. Así que Él promete darnos sabiduría si la pedimos. Él promete darnos la forma de salir de la tentación. Él lo hará. Él promete que nunca nos dejará y nunca nos desamparará. Dios promete que nunca pasaremos por momentos de incertidumbre, que Él no pueda suplir nuestras necesidades y nuestras situaciones difíciles. Él promete acabar la buena obra que comenzó en nosotros, y Él promete, que esto es lo que más me encanta, Dios promete y Cristo promete que Él regresará pronto por su iglesia. Así que, hermanos, tenemos que creer, porque algo que tenemos de convicción es que lo mejor está por venir. Así que nuestra dependencia, hermanos, está en Cristo, solo Cristo. Nuestra vida no está en las manos de un hombre, nuestra vida está en las manos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y aunque vengan las dificultades, nosotros debemos seguir creyendo y confiando en las promesas de Dios, de que Dios nos acompaña, de que Dios nos ama y que Dios nos cuida, y que cuando estemos en tribulación vamos a recordar las palabras del apóstol Pablo, que dijo: yo sé en quién he creído. Así que, hermanos, Dios puede hacer grandes cosas en tu familia cuando comencemos a creer en las promesas de Dios. Yo quisiera terminar estableciendo un punto de partida. Y quiero decirles que Dios es nuestro Padre, que Dios es fuerte y que Dios es poderoso. Lo que significan estas palabras es sencillo: que Dios prometió algo a Abraham y le dijo que lo haría por él, y él lo creyó. Esta es la manera en que tú te puedes salvar, creyendo que Dios ha hecho algo por ti porque te ama, que Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por ti, y que Dios murió y que Cristo resucitó. Y si tú pones tu fe en esto y lo aceptas, quiero decirte que tú eres justo. Eso quiere decir que tú eres salvo. Así que nuestra familia tiene que creer en las promesas de Dios. Y la familia de Dios, quiero decirle, familia, que Dios nunca nos va a fallar. Y recordemos esto para finalizar: vamos a construir un legado de confianza en Dios para nuestra familia. Vamos a confiar en que Dios responde a nuestras dudas con grandes promesas. ¿Y cómo lo hará? Confiando y creyendo en las preciosas y grandísimas promesas del Señor. Queridos hermanos, que el mensaje de Cristo con todas sus riquezas llene hoy sus vidas, confiando en Dios y en sus promesas. Señor Dios, te doy gracias por este tiempo. Gracias, Padre, porque hoy nos has ayudado, nos has edificado, Señor, en tu palabra. Y hoy, Señor, vamos a construir un legado de confianza para que nuestras generaciones puedan conocerte más adelante. Te pedimos que nos ayudes, que cualquier duda que tengamos, Señor, tú nos puedas ayudar a resolverla, Señor. Ayúdanos a no ser impacientes. Ayúdanos a que podamos cada día poder avanzar, Señor, en tu reino, confiando y creyendo en las preciosas y grandísimas promesas que tú nos has dado. Y todo esto te lo pido en el nombre de Jesús, para la gloria tuya, en Jesús. Amén y amén.